Bueno, yo creo que con eso le damos comienzo a esta sesión. La número, ya se me perdió la cuenta, 87. 88, ¿no? 8. La 88 de Tesos en Wi-Fi acá en vivo y en directo. Me puse yo a pensar y decía que sesión en vivo, pues todos son en vivo, porque no importa desde donde estemos, sino que estás en vivo con acá en varios Tesos bajo el mismo techo, con el mismo micrófono. Ahora vez las hacemos así, pero pues esta vez aprovechando que tenía algo de trabajito por acá, empecé a visitar Tesos de los que hemos conocido en pandemia. Acuérdame, Manuel, ¿a usted lo conocía en persona o no? No. Yo hice la formación en marzo del año pasado. Del año del 21. Del 21. Online. Sí, online, primera. No le dio a usted como mucha está en línea, 4 días. Hoy en día está súper... Sí, ya es normalizado eso. Sí, ya llevamos un año, entonces ya todos los errores que había cometido ya los había cometido con otros. Claro. Sí. No, pero lo bueno de todos modos es pues el grupo, estas reuniones posteriores, porque si no es una formación como tantísimas, que entonces la formación en ese momento es muy interesante, tienes que aplicar muchas cosas, pero cuando finaliza la formación, si no hay retroalimentación, pues te olvidas. Sí. Y aquí, pues al final, con todas las semanas viéndonos y demás, todo ese conocimiento pues se ha ido consolidando. Ajá. Y explotando y compartiendo, entonces es una formación que la estiras, ¿no? La vas utilizando, aplicando en tu vida profesional. Claro, y pues como yo vengo del campo, yo no soy entrenador de profesión, eso no es lo mío, bueno, no era lo mío, pero entonces uno de una u otra manera siempre ha tenido que formar a otros en el trabajo, entrenar a un compañero, el que llegó nuevo, hay que explicarle. Entonces, yo soy muy de poner las cosas en términos simples porque sí, complejo ya es, entonces para qué complicarlo más. Y entonces busqué la forma de cuando fue en línea de hacerlo que no fuera primero tan aburrido, porque en línea ya tiene el sello de que mirando la pantalla y por horas no es muy divertido. Y segundo, tratar de hacer, y que la clase está diseñada de esa manera, pero tratar de que todo lo que se cubra en la clase sea de aplicación inmediata en lo que hacen todos los que participan en las clases, porque uno llega allá y el objetivo, pues usted no está pensando de las diapositivas, de la presentación, usted está pensando en su proyecto. ¿Cómo aplico esto a este cliente? ¿Cómo aplico a lo que me pasó? Y ahora que ya sé que los APs se ponen así, no así, entonces empiezan a retroceder en el tiempo y dicen, puta, yo monté eso al revés. ¿Sí? O que los puse muy altos o que... Sí, entonces, y me pasa mucho, la gente dice, ay, yo voy a tener que regresar, y dice, no, calmado, tranquilo, si lo hizo así, pues es lo que había, y pues a veces sí, uno si tiene la oportunidad, yo les digo, si tiene la oportunidad de corregir algo, pues hágalo, pero no que se vaya a clavar de que no, es que lo hice mal siempre, no, pues hicimos lo que pudimos cuando teníamos que hacerlo. Entonces, eso ha sido una de las cosas. Y Alex, sí nos conocíamos ya en persona antes de las... Hicimos la primera formación de... ¿Cómo está el audio? Porque tenemos un micrófono acá externo. A ver, ¿será que lo podemos marcar para el medio? ¿Qué tal ahí? ¿Se oye bien? A ver, mejor. Ahí se oye mejor. Digo, se oye bien, pero se oye mejor ahora. Pues hicimos, Fernet, la formación en Madrid en 2017 o por ahí. Algo así. La inicial, la del diseño. La del diseño. Luego hice yo una de diseño avanzado online descargándola desde Cajao. Ajá. Uno de esos, de lo que eran unos videos pregrabados. Sí. Era para la actualización. El chico ese pelirrojo y que luego se ha ido a Mist. Joel Crane. Exacto. Sí, ese y el Keith Parsons. Keith Parsons. Sí. Bueno, él tenía la parte de espectro ahí. Y no sé, era muy interesante. Descargabas vídeos, cada vídeo duraba como 20-25 minutos. Y bueno, luego acababas una serie de vídeos y hacías un mini examen, bueno, al final un examen. Sí. Y me dieron la chepita esa de Advanced. Sí. Eso fue cuando cambiaron. Era una época... Yo creo que es lo único que Cajao ha dado gratis. Buenas, un saludo. Hola, Daniel. Bien.
Bien, bien, bien. Nos hemos intercambiado los países esta vez. Yo estoy en Estados Unidos y con España. ¿Otra vez andas por allá aquí en Atlanta o qué? Sí, no, estoy en Chattanooga. Chattanooga estoy. Oh, Chattanooga. ¿Eso Aquí, qué es? por Tennessee. Oh, por Tennessee. Mm. Bueno. Listo. Y luego hicimos otra que era de troubleshooting, sí. que ya era online. ¿Y cómo le fue a usted de primerazo? ¿Le dijo de una o lo dudó? ¿Lo tuvo sus dudas en línea? No, muy bien. Díganos la verdad, tranquilo, que aquí estamos en A confianza. ver, la primera rechazó, la primera rechacé, dije que no quiero hacer online. Ajá, Pero bueno, ya cuando ves que no hay remedio, ajá. pues dices, ¿qué vamos a hacer? Sí, sí, es lo que hay. De hecho, me ha gustado mucho porque en la clase esta invitaste a varias personas ajenas. Ajá. Invitaste al chico ese alemán que hizo Wi-Fi. A Winfield Light. Exacto. Sí, a Helga Magnus Keck. Exacto. Entonces, por medio de la clase, pues voy a invitar a Helga. Y me aparece un programador de la aplicación que yo usaba y mucha gente usa hasta ahora. Y pues hablamos ahí y luego invitaste a alguien más también. Sí. No me acuerdo quién, no sé si era Adrián Granados, Sí, sí. pero vamos, así de repente, ¿sabes? Claro. Que no se puede llevar a una clase en vivo. Claro, Sí, claro, sí, una sí. clase presencial es Sí, sí. inviable. Claro, claro. Y de repente aparece uno de Estados Unidos y otro Sí. de Alemania y está Sí. hablando con nosotros y pues, nos intercambiamos. Sí, sí. Y claro, yo era de los que cuando damos las clases así presenciales que decían, oye, y también dan clase en línea, es que tenemos un colega en otro país que no pueden. No, en línea, eso, yo era de los que decía, eso no es entrenamiento, eso tienen que estar ahí en su clase. Pero no, ya cuando nos mandaron para la casa, todo, pues tocará darlas en línea porque no hay más de otra. Y ahora, a último minuto también, mirando el WhatsApp y todo eso, un mensaje de un número desconocido y que Manuel, que estuvo en una de tus clases, que estoy aquí en Valencia. Y, ¿recuérdanos tu nombre? Manuel Cardona. Manuel Cardona también estuvo en una de las clases conmigo, ¿no? Sí, eso fue este año. Yo estaba confundido, pensé que era febrero, no era, fue en abril, hace un poco meses. Sí, sí. Hicimos la formación de diseño también, la Edge Design de Cajao. Y bueno, genial. Eso sí fue online. Yo creo que ya te la tienes bastante más currada. Sí, ya, como les digo, ya todos los errores que cometí los cometí hace 2 años. Sí, no, estaba bastante entretenida, bastante dinámica. Bueno, estuvimos, de verdad que a mí me gustó bastante. Sí. Y sí, ya yo venía dándome golpes con el Cajao de hace rato sin formación. Ajá. Y un poco autónomo, o sea, formando ya. Sí ayuda después de saber utilizar el Cajao, tomar la clase. Sí, claro, se ayuda más, porque bueno, te das cuenta que hay cosas que puedes hacer mejor, te das cuenta de que bueno, que hay cositas que no sabías que ahora sí descubres. ¿Qué es lo que suena, Manuel? ¿O soy yo? ¿Seré yo, maestro? Oh, no, que la reunión ya está por empezar. Sí. Bueno. Pues nada, sí, a mí sí me ha ayudado, y bueno, a partir de ahora, pues nada. Sé que tengo, bueno, estoy más o menos nuevo en el mundo de Wi-Fi porque yo vengo de otras áreas, soy de telecomunicaciones, vengo de otras áreas. Bueno, tenía bastante experiencia en temas de radioenlace y otras movidas, y a partir de hace un par de años que estoy trayendo el mundo de las redes y tal. Y bueno, también donde estoy ahora hago no nada más Wi-Fi, hago más cosas, hago networking, hago... Entonces, bueno, estando aquí en España, ya como familiarizando un poquito con los acentos, usted no habla español. No, es que yo soy de Venezuela. Ah, venezolano. Claro, yo soy venezolano, pero tengo ya 7 años aquí, entonces tengo una mezcla. Y entonces me puedo confundir porque a ti te puedo hablar un poco entre venezolano y tal, porque como hablas colombiano. Y mezcla del chamo y el joder. Exacto. Tengo una mezcla ahí un poco rara. Sí, se me ha pegado el acento. Sí. Y aparte que aquí he estado, bueno, he vivido en 2 zonas distintas, que es Castilla-La Mancha. Y luego aquí en Valencia tienen acento también diferente. Sí. Entonces, bueno, a veces mezclo ahí tengo un acento ahí raro, un poco mezclado, pero bueno. Listo. No totalmente venezolano ni totalmente español. O sea, una cosa ahí. Y Alex también, pues ya sí, el apellido Filipov, que él nos ha contribuido muchas cosas en las sesiones antes, tampoco es español, ¿verdad? Nos comentaba de que, sí, de que tiene descendencia, o eres originalmente de... Sí, de Ucrania. De Ucrania, sí. ¿Y de qué país, Manuel? Yo soy de la tierra, yo soy valenciano. De la madre patria, joder. Sí. Y entonces yo nos conocía, también hoy tenemos acá que él nos acompañó con Alex en unas presentaciones que era de LoRaWAN. Súper experto en esto. Tu nombre. A ver, ¿sí? ¿Cómo está el audio? ¿Bien o qué? ¿Sí se oye bien? Ah, bueno, listo. Buenas tardes, sí. Bueno, Elías, ¿cómo vamos?
¿Qué Saludos a tal? Hay todos. mayoría de gente en España, ¿no? Sí, 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 ya estamos todos acá en la mesa redonda. Bueno, mesa cuadrada, pero ahí estamos. Entonces, coméntanos. Sí, yo soy José Antonio Hernández, trabajo con Alex y vengo aquí principalmente de oyente porque mi nivel de wifi para nada es ninguno del vuestro, pero discúlpame, de lejos, tu pero nivel- vengo, vamos, a aprender y a pero tu estar... nivel de IoT y de otras cosas está muy por encima de lo que... Es que como le Y decía... de radio, porque estamos Y de radio. comiendo. Oh, sí, sí. Es de frecuencia. Claro, claro. Y qué bueno sería poder como grabar todo lo que estamos conversando todo el día, porque es que la información, y eso es lo que pasa en las conferencias, en las clases presenciales que se pierde, es de que después de que termina la clase o la sesión, como acá termina, empiezan las conversaciones o antes, entonces así es donde nos vamos. Ustedes, Manuel y Alex, están aquí en Valencia, los dos son empresarios, tienen su propia empresa, y ustedes se conocían, trabajaban antes, han colaborado. No, del grupo. ¿Por el grupo? A través de la tele. Sí, a través de Zoom. Ah, bueno. Y pues obviamente por medio de la clase, a ti ni por clase ni nada, por medio, y así es que se va armando la tijera. Y yo creo que en muchas sesiones ha salido, por ejemplo, esta semana me dijiste, ¿cuál es el de Lucas? Que una pregunta y que eso. Sí, Lucas, te mandé, te puse en contacto con Teltónica. Sí, déjame aprovechar para agradecer a Manuel. Me puso en contacto con Teltónica. Ya yo estoy en conversaciones con Ana, que es la joven que es la ejecutiva. Estoy planificando una reunión para la próxima semana con ella y realmente el portafolio que tiene esa empresa es muy interesante. Muy interesante. Tiene muchas cosas que yo entiendo que para cualquiera de nosotros podemos encontrar oportunidades de negocio para el catálogo de ellos. ¿Y cuál es Tectónica? Teltónica. Teltónica. ¿Y eso de dónde son? ¿Qué caja me la perdí yo? ¿Son de Lituania? Sí, Lituania. Son lituanos, tienen unas soluciones rugged, robustas para todo el tema de LTE y lo que he visto en el catálogo, LTE para ser propagado por Wi-Fi y ser utilizado en trenes y en medios de transporte. Cradle Point. ¿Como Cradle Point? No, ellos tienen generalmente, principalmente son gateways, routers, que van pues, LTE Wi-Fi, LTE Bluetooth. Ya. Pero también tienen switches y tienen modems y demás. Pero aparte de la funcionalidad, que bueno, son equipos de networking, son las características. Por ejemplo, el equipo este que estábamos comentando, bueno, el switch por el que yo tenía que hablar con ellos, soportaba de menos 40 grados a más 75 grados. Entonces, claro, el rango de funcionamiento pues obviamente mucho mayor. La humedad era de 0 a 90%, que digo, no sé si el 95%, supuestamente aquí en Valencia, he visto el diagrama y llegaba a 95, digo, no sé si a lo mejor... digo, Y hablando de humedad, Alex y José han trabajado o están trabajando en un proyecto súper interesante que tú mencionaste el otro día acerca de algunos dispositivos a nivel ciudad, a nivel barrios. O sea, no estamos hablando de un edificio, estamos hablando de barrios, sectores grandes donde se van a poner sensores, donde se están poniendo sensores. Ya esos son otros proyectos, ¿no? Sí, correcto. Ese es uno de los proyectos que tenemos, es un proyecto europeo de lucha contra la pobreza energética, que consiste, pues, entre otras muchas medidas, instalar sensores de temperatura, humedad y CO2 en lugares de personas vulnerables, en situación de vulnerabilidad económica, para a partir de ahí recoger datos e información que puedan ayudar a los ayuntamientos y agentes sociales para corregir o atacar o conocer los factores de pobreza energética y cómo afectan, pues, a la gente con situación de vulnerabilidad, pues, situaciones como el calor, el frío, etcétera. Y lo interesante de este proyecto en sí es que sabes que va a realizarse en 3 distritos de la ciudad de Valencia. Estamos hablando de aproximadamente, pues, 5 kilómetros cuadrados, o sea, es bastante grande, pues son distritos muy grandes con mucha gente, pero no sabes dónde se van a ubicar. Entonces tienes que tener ya en cuenta que tienes que buscar, además por los requisitos no podías utilizar tecnología celular, ya tienes que ir a tecnologías
banda tipo IoT como LoRa, como Sigfox. Y vamos a hacer un despliegue de pues, unos 130 sensores. ¿Y eso se pone uno en qué? ¿En cada edificio, uno en cada piso? O... Viviendas. Son viviendas. Son viviendas. Dentro de las casas se van a colocar esos pequeñitos sensores. En colaboración con la Universidad de aquí de Valencia se van a enviar esos datos. De cada 15 minutos se van a hacer lecturas, se van a tomar lecturas de temperatura, humedad y CO2. Y se van a analizar esos datos para pues, tratar de aportar información para este proyecto. Claro, y es que lo de temperatura veo yo que acá eso se pone tan caliente y tan frío también, ¿no? Porque llega el invierno y es lo opuesto. Y pues mucha gente, yo hablaba con mi prima que vive en Parla y dice, no, o sea, acá llega el verano y sí, me he estado quedando ahí, puta, que ventilador, porque que el aire no lo prenden porque les llega súper carísimo la electricidad. El problema aquí en Valencia, sobre todo con el que te enfrentas, es que las casas son muy frías, porque no están preparadas para el frío. Valencia no hace frío, pero cuando hace frío las casas, aislamiento térmico es horrible. Entonces dentro de las casas se pasa frío. Hay muchas casas, mucha gente que viene de fuera y que pasa aquí más frío que a lo mejor viviendo en Finlandia, en Vitoria, por la humedad, sobre todo, y porque las casas, muchas casas no están preparadas para el frío. Entonces son unas variables y juntas eso con el CO2 que cada vez está siendo un factor más importante, la calidad de aire y todo lo relacionado con polución y cambio climático. Está habiendo un sector muy importante de crecimiento y de empresas e industrias que están demandando esos datos, calidad de aire en oficinas, en colegios, en hospitales. Entonces es un sector muy de crecimiento. Y a principio de año estuvimos hablando, bueno, ¿qué vamos a hacer este año? ¿Qué nos vamos a preparar? Y todo eso. Y yo creo que estuvimos muy de acuerdo que IoT es una de esas tecnologías que básicamente, o sea, no es una tecnología, sino que dentro de IoT, eso sí, muchos lo conocen como una tecnología, pero es como, yo diría como una tendencia de que todo se está moviendo allá. Yo compré un ventilador porque tenía un balconcito, tenía un balcón en la casa que eso no es sino recoger mugre y si llovía se mojaba y si hacía viento se llenaba de mugre, entonces lo cerré. Compré un ventilador, pues yo dije, pues un ventilador y resulta que eso hay que montarle una aplicación y eso hay que configurarlo porque de la aplicación se configura y en la lista de dispositivos que habían eran como 4 páginas de otros dispositivos IoT que pueden estar conectados a la red y controlados, manipulados y todo eso. Ya había yo lidiado a nivel empresarial con luces, con el control obviamente de temperatura, con relojes. Puta, aquí iba yo a saber que un reloj lo iban a meter al wifi. Yo, pues, ¿para qué? El servidor NTP revisa la hora, viene y ya cuando cambia la hora, que se adelanta una hora o se atrasa una hora según la temporada del año, automáticamente lo cambia. Y precisamente en ese sitio donde los habían instalado, pues obviamente en 2.4 y yo estaba en el proceso de deshabilitar 2.4 por todos lados, porque nada de los dispositivos que mi cliente tenía era 2.4 solamente, era todo 5 y lo deshabilité y a los 2 días aparecieron, ¿hiciste algo con la red? Yo, tal vez, ¿por qué? No, que los relojes no funcionan y resulta que yo les dije, no, es que lo deshabilité y eso, y le estaban dando potencia con PoE. O sea, lo conectaban a un cable de la red. Yo le dije, entonces, ¿para qué necesita Wi-Fi? Claro. No, es que así venía. Y eso es un ejemplo estúpido, pero claritico de lo que es IoT conectado en nuestras redes, que como usted es el de la red, pues arréglalo, ¿sí? Entonces ya se convierte eso en nuestra responsabilidad de hacer de que funcione. Y es sin número, porque por ejemplo, también como tenemos gallinas en la casa, estaba buscando formas de cómo alimentarlas sin que el agua, la comida, hay de IoT puertas que se abren a tal hora, se cierran a tal hora, también lo de temperatura, o sea, es... Pero hasta el punto, por ejemplo, de meterlo en cápsulas de plástico y medir la temperatura interna de animales, como vacas, o poner traceadores en ganado para saber por dónde se mueve. Hay miles de aplicaciones y luego también el tema de la seguridad. Tú estás metiendo, si no lo llevas con cuidado, tú estás metiendo un dispositivo que se conecta a internet en tu red y que no sabes ni Skynet, quién lo administra, ni dónde se conecta, ni sus versiones de firmware.
ni si se actualizan ante vulnerabilidades, no, Sí. no lo tienes controlado y hay que controlarlo. Es un Ahora, punto más. sí, y estamos acá, esto es el pleno centro de Valencia, ¿no? Y aquí es tu oficina, Manuel. Yo veo que abres la puerta con tu teléfono. ¿Cómo funciona eso? ¿Qué sistema tienes? Por Bluetooth. Ah, ya. Claro. O sea, lo bueno que puedes controlar pues, el horario de los empleados, entre dos, si pues no sé, o si deja de ser empleado, pues en lugar de, por ejemplo, si fuera una llave física que podría hacer una copia, Claro. o lo que sea, de este modo tienes controlado cuándo entra una persona, cuándo sale, y esto simplemente es por Bluetooth, se conecta con el módulo y si está validado, o sea, guarda como, se descarga como un token en el móvil. Pero claro, si no tienes internet, debe de abrir igual. Entonces, claro, es la aplicación la que se identifica y el sistema va actualizando de vez en cuando para los tokens que están activos y que no. Que eso para hoteles también lo utilizan para abrir llaves y para abrir las puertas y todo eso. Una vez te registras, das check-in, ya se te habilita en la aplicación eso. Ahora, José, tú escuché un poquitico, tú antes de estar trabajando con Alex, ¿me acuerdas del nombre de la compañía? ¿Damal? Damal Redes. Tú trabajaste en hoteles, ¿no? Y entonces, ¿cuáles eran tus funciones allí? Mis funciones era pues hacer de todo, desde administración del sistema, atención al cliente, y también ahí fue un poco donde empecé con IoT pues, para control de las plantas potabilizadoras, control de los niveles de agua de depósitos, porque antes nada de eso iba automatizado. Una persona tenía que ir, mirar, ¿vale? Pues hay agua, no hay agua. Hay rayitas para decir que está lleno. Tenías tus sensores, pero o sea, tus visualizadores, pero tenías que ir a verlo. Si por lo que sea tenías una fuga de agua y te quedabas sin agua, te avisaban cuando estaba seco. Cuando ya casi estaba seco, y empezamos a monitorizar con sensores de ultrasónicos para saber el nivel. Pues tú sabiendo el nivel de un aljibe, de un depósito de agua, pues ya podías empezar a actuar sobre las bombas, activando, cerrando. ¿Y utilizando qué tecnología? Ahí era utilizando Wi-Fi. Instalamos unos aparatitos eran de la marca Particles, se conectaban por Wi-Fi, actuaban sobre una herramienta, se llama Blink, que es de código abierto, y tenías una plataforma en la cual podías establecer reglas de forma que actuase sobre relés o sobre cualquier circuito que quisieras operar sobre él, y podías de manera desentendida pues decir, cuando llegue a un 30% del depósito me abres hasta que llegue a un 70%, cuando llegue a un 70% paras, y entonces regularizábamos el uso también de las bombas. Puedes actuar en el momento que tienes información, puedes ya establecer operativas sobre esa información, y sobre todo te olvidas. Al final lo importante es no estar mirando todo el rato cómo de lleno está, eso te da igual. Lo importante, lo que tú quieres es que no te quedes sin agua. Claro. Entonces tú empezaste ¿cuántos años atrás empezaste tú con todo esto? Esto lo hicimos hace unos 8 años. 8 años. Entonces ahí en ese momento las tecnologías con las que tratamos nosotros principalmente era Wi-Fi, porque era algo más... ¿Y a todo esto desde el principio lo llamaban IoT? IoT, sí. IoT siempre que al fin has metido algo de conexión a internet en cosas que no son ordenadores o teléfonos, cuando ya metes un acceso a internet en una bomba... Pero tú sabías que era IoT, les llamaban eso, o simplemente decían, mira, llegó este aparatico, conéctalo y hazlo funcionar. No, IoT ya como nombre ya tiene unos cuantos años, 10, 15 años, pero como todas estas tecnologías tienen un proceso en el que parece que lo van a petar, parece que, que el año que viene todo va a funcionar con IoT, pasan los años, no funciona todo. Y sale IoT. Otro dispositivo sin marca, sin nombre, sin nada. Pero se utiliza para todo. Al final lo que estás metiendo es conexión a internet a dispositivos que tú antes no te hacía falta. Motores, pero ya no motores, por ejemplo, máquinas de vending, vacas, vehículos. No está Felipe Rangel por ahí de Colombia. Felipe tiene un proyecto con Sigfox y era eso, creo que le ponían un collar a las vacas y entonces para saber dónde se encontraban las vacas para inventar. Claro, es que tú, por ejemplo, sabiendo, por ejemplo, una vaca, o sea, qué movimiento tiene durante el tiempo, puedes saber, por ejemplo, si de repente una vaca se mueve mucho menos de lo que se movía hace 2 semanas, pues a lo mejor esa vaca está embarazada o está enferma o tiene algún problema. Si está enferma, ojo,
porque la enfermedad que tiene esa vaca o ese caballo puede extenderse A las otras vacas. a las otras. Y estamos hablando de miles de euros, dólares Millones, o sí. similar, con algo que tú puedes saber y con información que puedes obtener de una forma bastante económica, como era hace 10 años. Hace 10 años ni siquiera se planteaba. Ahora, las ventajas que traen ese tipo de tecnologías, obviamente la automatización es de que desde un punto central una persona puede estar monitoreando sin número de sistemas, de inventarios, de todo eso. Me imagino que eso le conviene a los que se beneficien directamente de eso, los dueños. Por ejemplo, yo tengo 1000 vacas, no quiero pagarle a 5 personas que estén yendo, midiendo, tocando, contándolas y eso, sino que tener un sistema de inventario de esa clase. Pero entonces me imagino que hay algo de resistencia o de rechazo a esto, de por ejemplo lo que hablabas del tanque, ¿sí? Iba un humano, miraba que estuviera lleno o vacío, ya ese humano se va a quedar sin trabajo. O no, al final ese humano, es la función que puede tener ese humano es la función de decisión. O sea, no, un humano es mucho más útil decidiendo, que tiene más inteligencia y más valores. Pero ya no van a necesitar 10. Pero no hace falta ir para allá. No hace Sí, falta, sí. A lo mejor no le hace falta 10 personas, a lo mejor le hace falta 7. Sí. Pero esas 7 no van a tener que gastar media hora en andar Sí, 5 sí, kilómetros, ver que todo está bien y Más, volver. más eficiente. Van a poder gastar su tiempo de una forma que aporte más valor a la empresa. Claro, claro, y yo creo que eso es algo importante porque nosotros también tenemos que educar, porque yo me he visto en algunos casos como el villano. Dice, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo concreto. En un sitio tenían cámaras de seguridad, pero entonces cada vez que había licitación insistían en que tenían que ser cámaras Pelco o de sistema coaxial, ¿sí? Y ya hacía años habían cámaras IP, ¿sí? Y se rehusaban hasta que en una reunión salió a la luz de que ellos decían, no, es que nosotros seguimos comprando esas analógicas que hemos comprado con cables coaxiales porque todo lo que sea IP y le pongan una dirección de esas de internet que ustedes, los de tecnología, manejan, ya se va para ustedes y me quedo yo sin trabajo. Así explícitamente me lo dijeron. Entonces, entonces ya pasamos nosotros como a decir, no, es que mira, esto te va a hacer así el trabajo más fácil. ¿Sí? Y la adopción de eso empezó con educar a las personas que hacían eso manualmente para que decirles, no, antes al contrario, esto es una oportunidad para expandir tu conocimiento y que sea más fácil. Hasta el punto que ya cuando se empezaron a implementar, tenía que instalar una cámara y el closet estaba como de aquí a esa pared, ya donde está el 01, que eran unos 15 metros. Y una semana después le digo, oye, y el cable dice, no, es que lo terminamos apenas, oiga, qué eso difícil. Corrieron un cable como de unos 320 metros. Casi una caja se la llevaron en esa cámara. Una sola corrida. Yo, ¿pero por qué? Porque es que fuimos hasta donde está el servidor, que era en otro edificio y había que pasar el cable. Y le digo, no, pero es que esta solo tenías que llevarlo hasta allí, hasta ese switch. No había que llevarlo hasta allá. Y en la mente, porque eso es lo que hacían las cámaras analógicas, no el cable coaxial hasta donde llegara. ¿Sí? Entonces, eso es oportunidad para todos. Pero entonces, hay ese obstáculo que tenemos de los dueños, y eso es difícil porque no quieren invertir un peso, pero no se están dando cuenta la cantidad de dinero que están perdiendo por minutos con muchas cosas. Y lo que hablamos ahora durante el almuerzo, por ejemplo, los motores. Si tienes un motor que está vibrando, entonces van a haber unas vibraciones anormales antes de que se dañe. Entonces, si puedes prevenir eso, entonces va a ser menor el gasto. Entonces, es una gran curva de educación ahí para todos lados. Bueno, ahí llegó también David García con sus tonterías. David, ¿qué nos vas a presentar hoy? ¿No tienes alguna tontería? Hoy hoy no tengo nada. Tranquilo que mira el panel que tengo acá. Sí. Hoy tengo pena de no haber ido para allá. Me había avisado Manuel, pero la verdad que es complicado ir hasta Valencia para mí. Pero eso. Y también está Carlos Mejuto. Carlos, yo creo que tendría que echarte la culpa a ti de esta faena y de todas las ricuras que he comido en este viaje, que yo creo que he subido como unos 3 kilos, porque eso es de comida tras comida tras comida, y empezando con Carlos, que me atendió muy bien allá en La Coruña. Luego Luis Jiménez ayer me dio tremendo banquete ahí en Madrid, Martín, viendo pedazo de carne y flores de alcachofa. Alcachofas y sí, voy a llegar, ya no me cabe la ropa. Pero oiga, Carlos, pero fui allá en La Coruña, estuve en el ¿ese qué mar es? El Cantábrico, más frío, o sea, hermoso, muy frío. Y Océano Atlántico. El Atlántico. Sí. Por los pelos, pero Atlántico. Sí, pero fresquito
Y, o sea, yo igual me metí, yo dije, no voy a estar allá y no me voy a meter al agua. Y aquí bajé hoy también y mientras Manuel hacía algunos trabajillos, me fui para la playa, cogí un taxi, allá llegué y así conforme llegué me peleé al agua. Y eso sí, aquí como que no usan mucho el brasier y me tocó ver tetas por todos lados porque aquí es normal. Y yo me tapaba, porque es que, bueno, hay unas que sí no las quieres ver, pero igual estaba más caliente el agua. Y ¿quién más tenemos por ahí? Bueno, pues yo no sé si alguno de ustedes sería muy egoísta para mí de hacer todas las preguntas acá. Esto no es el show de Ernesto, es de Tesos. Tenemos gente de México, de República Dominicana, de Colombia. Daniel también nos acompañó ayer por ahí. Acá tengo un panel bien completo. No sé si tienen algunas preguntas para estos caballeros acá. Expertos en IoT, en conectividad, en hoteles, en hotelería, tienen bastante. Ahora, Manuel, lo tuyo como que la seguridad, como que te la faja, ¿no? Que te la traes, pero en la punta de la lengua, todo lo que tiene que ver con seguridad, firewalls y demás, ¿no? Sí, claro, ya son muchos años y mucha experiencia, que a fin de cuentas la seguridad lo que más es la experiencia y el sentido común. O sea, todo se puede reducir. Hay un montón de información, un montón de cosas que tienes que saber, que tienes que controlar y que tienes que tener en cuenta. Pero al final, pues como todo es hacer las cosas bien y sentido común y tener la visión del cliente, creo que hemos hablado antes. Sí. Esa empatía en entender el entorno en el que se van a desarrollar las cosas y no el cómo piensas que se deberían de comportar, porque nosotros no podemos hacer que la gente se comporte o que se conecte, en este caso, en este ámbito de la parte de Wi-Fi, que se conecten donde nosotros nos interesa. La gente va a hacer lo que le dé la gana. Sí. Eso es así. Entonces, sí, en la parte de seguridad, como lo hemos hablado. O sea, sí. Hay muchas partes, pero luego hay una serie de mínimos esenciales en los que hay que trabajar, que es, creo que de todos modos, en lo que siempre hay que abordarlo, y en la frase un poco de resumen, es de minimizar lo que es la exposición. O sea, siempre tenemos que intentar minimizar la exposición en todos los proyectos. O sea, el tema de puertos que hemos comentado, por supuestísimo que minimizarlo, igual que servicios que no sean necesarios, minimizar la exposición, en definitiva, reducir los permisos, porque como nos van a intentar, o nos van a hackear, que es lo más probable, o nos van a intentar hackear. Lo que muchas veces no nos enteramos. Entonces, si nos han hackeado, minimizar el impacto que puedan desarrollar. O sea, minimizar los permisos y luego proteger en profundidad. O sea, no solo en una capa, sino en toda la profundidad de lo que son las redes y los sistemas. Sí. Ahora, yo he escuchado en algún sitio que cuando se trata de esto de seguridad, hay dos tipos de compañía. Los que los han hackeado y los que no se han dado cuenta. Eso. ¿Es correcto? Sí. Mira como los moteros. O sea, el que tiene moto están los que se han caído y los que se van a caer. O sea, no es de sí, sino cuándo va a pasar. No sé si tienen alguna pregunta ustedes para acá, porque igual tenemos bastante tela para cortar, pero entonces quiero dar la oportunidad. Una pregunta. Sí, Lucas. Sí. En todo el tema del IoT, por ejemplo, yo sé que Alex ha trabajado mucho con la parte de LoRa. ¿Cómo se hace un survey de LoRa? O sea, ¿cómo yo mido hasta dónde me llega la señal de LoRa cuando estoy haciendo un proceso o voy a hacer un proceso de diseño de una red? Aún no está tan fácil como pueda ser con Encaja o medidas similares. Entonces, nosotros lo que hacemos, dependiendo de dónde lo vayamos a hacer, hay aparatos que sirven lo mismo para hacer medición de campo. Lo bueno que tiene LoRa Sigfox, a diferencia de Wi-Fi, es que con muy pocas antenas cubres muchísimo territorio y aparte tiene muy buena penetración. Entonces, lo más fácil para empezar es comprar un medidor de campo. Hay varios, SID tiene unos, Adeunis tiene también. Y con ese medidor de campo y tu antena, lo configuras para que se conecte a tu antena y tú puedes desplazarte por las zonas que vayas a medir, donde vayas a colocar el sensor, porque a diferencia, muchas veces los sensores suelen ser estacionarios, a no ser que vayas a hacer tracking de assets o de vehículos. Los sensores suelen ser estacionarios, donde colocas un sensor, pues ahí se queda. Haces la medición de cobertura en ese punto
y muy mala señal tienes que tener para que el sensor, el dispositivo no funcione. Porque por la propia naturaleza del sensor, de la tecnología IoT, la clave es que tú envías muy poca información, muy poca, entonces no necesitas, a diferencia de Wi-Fi o 4G, no necesitas tener una señal estable o una calidad estable. Lo que necesitas es tener una velocidad, estamos hablando de Ks por segundo, de kilobytes por segundo, como mucho 30 o 20 kilobytes por segundo para encender la radio, enviar el paquete y apagar la radio, que es lo fundamental. Porque aquí lo fundamental es ahorrar batería, dejar el sensor y si es posible no volver a ir en 2 años o en 3, pues perfecto. Pero Lucas se refería a hacer el survey ya una vez, o sea, ya instalado, o la simulación. Para el diseño, yo creo que las dos cosas, porque... Hombre, lo que es el diseño, yo supongo también que, claro, en una zona urbana, claro, cuando hay edificios, no estamos hablando de una pared de ladrillo, de pladur, de cristal, son más o menos controlable. Pero claro, un edificio que tiene una masa X, que tiene 100 o 150 paredes, mobiliarios... Es un poco más complicado de medir. Bueno, aunque a lo mejor se puede medir, a lo mejor poner uno, hacer la prueba y extrapolar. A un lado el edificio, al otro lado el edificio. Puedes ir con estos medidores de campo, puedes ir moviéndote y el medidor puede ir almacenando, porque tiene GPS, puede ir almacenando los valores que tiene de cobertura en cada punto conforme te vas moviendo. Y puedes después ver como un mapa de cuando estaba aquí. Un mapa de calor, puedes decir, vale, pues yo cada punto, conforme me voy moviendo, la señal que detecto de la antena es... O sea que sería como el Ekahau con el autopilot, que cuando va uno, o con GPS, ¿sí? Que cuando va uno Nosotros de hecho montamos una base con batería solar y placa solar y batería que acumula energía. Entonces incluso, bueno, no llegamos a hacer esto, pero tenemos la idea de si un cliente nos solicitara ver la propagación de señal en su zona, pues es llevarla, es totalmente móvil, es decir, es una carcasa metálica con su placa solar integrada y ubicarla en el sitio donde una especie de Apple Stick, lo ubicas ahí y podría estar ahí una semana fácilmente, bueno, el tiempo que sea necesario emitiendo y el cliente puede llevar, pues, esto sí que hicimos, pues decir, mira, llévatelo en el coche, el tracker, LoRa, ¿vale? Y nosotros luego sobre el mapa ya estamos viendo por dónde se mueve y dónde pierde cobertura o no. De hecho, estuvimos analizando la red pública Helium, que lo que comentaba yo en otras reuniones, tiene muy buena cobertura en ciudades grandes, como Valencia, Barcelona o Madrid, pero claro, si te interesa trazar vehículos que van de una ciudad a otra, pues dices, no lo sé qué va a pasar en la carretera que une... Donde no hay... Y entonces otro día nuestro compañero iba a Barcelona o más alto. Hemos hecho en Barcelona, en Portugal, Porto, y en Portugal, Algarve, que es la parte del sur, y ahí puedes ver en qué partes de ese trayecto tiene cobertura, principalmente las ciudades, conforme se acerca a las ciudades, y en qué partes no. Cuando atraviesas carreteras con que no tienes ningún pueblo alrededor, en Valencia, costas es fácil tener cobertura porque hay muchos pueblos. Entonces, en el momento que hay muchos pueblos y muchos núcleos urbanos, es fácil. Y más campo abierto. Es fácil que se haya despegado. Pero tú, por ejemplo, atraviesas la parte central de la península y eso es la nada. O sea, ahí, olvídate, ahí a lo mejor, pues depende de tus necesidades. Si tu necesidad no es saber en cada momento, pues si estás analizando temperatura o si estás analizando vibraciones, pues si a ti te da igual saber al segundo, sino que pues puedes saber la temperatura, por ejemplo, cada 20 minutos o cada hora, no hay problema. Si te interesa saber en todo momento, pues a lo mejor LoRa no es la tecnología más adecuada, pero puedes ir a otras tecnologías, ya dependiendo de celulares, que llevan su propia tarjeta SIM con menor gasto energético que 4G, 5G, pero que tienen utilizan la cobertura celular, con lo cual te garantizas que vas a tener cobertura en territorios más amplios, en territorios en los que LoRa no llega. Pero si estás en un núcleo urbano pues te sale muchísimo, sobre todo porque es muchísimo más económico
que ir a un celular y menor gasto energético que ir a celular. Celular lo bueno que tiene es que te da más cobertura. Sí, pero pues cuesta más también porque esos cobran de otra manera. Tienes que pagar al operador. En espacios abiertos, de todos modos, has comentado que sí que tiene una cobertura brutal. O sea, en espacios abiertos. Se podría desplegar con muy poco equipamiento. A lo mejor, por ejemplo, para una granja, o sabes, una granja o un bosque. Un bosque es un poquito complicado por el tema de las hojas, pero para una granja, superficies agrícolas, a lo mejor con 2 antenas, por tener redundancia, puedes cubrir perfectamente 20, 30 kilómetros cuadrados sin problema, siempre que haya línea de visión. El récord de LoRa está en 800 kilómetros. 800 kilómetros. 800 o sea, kilómetros. Estamos hablando que son en condiciones, pues, por ejemplo, con un globo aerostático y una antena a otro punto para que pueda haber para que no haya montañas, pero la curvatura de la Tierra. Coges este récord se hizo creo que desde Ámsterdam hasta Austria. Sacaron con un globo y llegaba sorteando toda la parte. Al estar a altura tenías línea de visión y el récord está en 800 kilómetros. Claro, 800 kilómetros evidentemente no es sostenible tampoco. No es el uso normal, pero en instalaciones controladas. Luego también el tema de potencia de emisión, que en España son 14 dBs permitidos, en Estados Unidos 30. 25. Ahora, José, creo que tú en la sesión que ustedes hicieron hablabas de eso, pero ahora en la comida estabas hablando de estas 3 cosas. Recuérdanos eso porque me parece fascinante. De 3 cosas que necesitas. Sí, tú tienes 3 variables, Ajá. ¿vale? Como pueden ser la cobertura, la velocidad de transferencia y el consumo energético. Y de esas 3 variables solo vas a poder optimizar 2. Eso hay que tenerlo siempre claro. Si quieres algo que tenga buena cobertura y poco consumo energético, sabes que la velocidad no va a ser. No vas a. Eso es lo que sacrificas ahí. Ahí sacrificas. Si te interesa la velocidad, porque, por ejemplo, necesitas transmitir voz o necesitas transmitir un ancho de banda, necesitas un ancho de banda alto, sabes que o bien tu consumo energético va a ser alto o bien tu cobertura va a ser alta. Por ejemplo, si en el caso del consumo energético alto vamos a 5G, 5G tienes cobertura muy amplia, relativamente, donde haya cobertura, pero bueno, o 4G tienes cobertura muy amplia, velocidad tienes un ancho de banda bastante importante, pero un consumo energético de días, como muchísimo, ¿sabes? Mientras que, por ejemplo, en Wi-Fi tienes una cobertura un poco más reducida, muchísimo más ancho de banda, pero menos consumo energético. Con batería no puedes operar. Con Bluetooth tienes lo mismo. Tienes una cobertura más reducida. El consumo energético es inferior al que puedes tener con 4G, 5G o Wi-Fi, pero la velocidad es más reducida que la que puedes obtener con 4G, 5G o Wi-Fi. En la otra parte, LoRa, NB, IoT, Sigfox, lo que hablamos, tienes una cobertura de kilómetros, tienes un consumo energético que puedes estar pues, con pilas normales, pilas alcalinas o con baterías de muy poca capacidad. El sensor puede estar trabajando durante años, pero... He visto algunos datasheets de sensores hasta 10 años. 10 años. 10 años. Claro, todo depende del... Tú imagínate que tú cojas un sensor, lo colocas en sitio donde sea y durante 10 años le siguen datos. De ese sin cambiar baterías. Sin cambiar baterías. Imagínate, por ejemplo, algo que quieras que mida, como hablamos de inclinación, para ver si la torre está inclinando más. Si la torre se inclina más o cualquier motivo por el cual quieras meter inclinación. A ti te da igual estar enviando, tú no quieres que te avise cuando está bien, tú quieres que te avise cuando está mal. Entonces, mientras el sensor, mientras no detecte ninguna variación de inclinación, no va a enviar datos. Va a estar una vez al día una especie de equipaliz, estoy aquí. Sí, te va a enviar a lo mejor, porque puedes configurar vale, envíame una vez al día tu estado de batería y que estás vivo, porque a mí me interesa saber tu estado de batería, pero ya está, una vez al día. Ahora, en el momento que haya un cambio de inclinación, quiero que me avises. En el caso de temperatura, pues a mí me da igual la temperatura, solo quiero que me avises cuando la temperatura o sube de un rango o baja de un rango. Mientras no pase ninguna de esas dos condiciones, no quiero que envíes nada. Y ahí pues no gastas batería. No gastas prácticamente, ahí sí que te puede durar lo que hablamos, 5, 6, 10 años tranquilamente. Listo, Lucas, no sé si yo respondo tu pregunta, si la responde. Sí, perfecto.
Lo que quería añadir, esto José sabrá mejor que yo, hay una herramienta que se llama RF Link Planner o algo así, donde se puede hacer simulaciones de cobertura en 868 en sitios abiertos. En ¿Qué es 868, Alex? La frecuencia de... Esa es la frecuencia que hablábamos ahora de que varía también para Exacto. Estados Unidos, aquí en Europa. Estados Unidos utiliza 950. 915. Pero eso no choca con las redes, con las redes móviles. No. ¿Una banda? No, esas son las bandas, se llaman bandas ISM, de Industrial, Scientific y Medical. Exacto. Entonces son bandas que son muy poquito, pues estamos hablando de muy poco slot de ancho de banda, pero ese uso es libre, cualquiera puede usarlo. Pero tienes, en Europa al menos, tienes unas restricciones para no ocupar el canal indefinidamente. Tienes unas restricciones que se llama un ciclo de trabajo, no sé si en Estados Unidos está, en Europa al menos sí que está, de forma que solo puedes ocupar el canal durante una centésima parte, o sea, un 1%. Significa que si tu transmisión dura un segundo, pues te vas a tener que tirar 99 segundos sin transmitir. Hasta dentro de 99 segundos no vas a poder transmitir. Si tu transmisión dura un segundo, si tu transmisión dura 400 milisegundos, pues a lo mejor en vez de esos ya son 40 segundos. Entonces tienes que ir ajustando en función de lo que vayas a transmitir, de la cobertura que tengas. Cuanta más cobertura tengas, menos tiempo vas a necesitar transmitir porque te van a escuchar, con lo cual no tienes que estar transmitiendo tanto tiempo y vas a poder emitir más veces. Pero una pregunta, ¿y si por ejemplo existía durante ese segundo una colisión y tuvieras que hacer una retransmisión, ¿perderías el turno? O Ahora la otra pregunta es, ¿se puede hacer una retransmisión? ¿Se da cuenta que no llegó porque no hay AC o sí hay AC? Sí que puede haber AC. Pero entonces es más batería. Ahí es el diseño de la red. Si estás en un ambiente controlado, sabes que no vas a tener otros sensores cerca de que utilice esta tecnología, puedes no trabajar con AX, solo envías un paquete y entiendes que lo van a recibir. Porque además aquí, a diferencia como hablamos con Wi-Fi, cuando hay Wi-Fi es un enlace con una antena, tú te enlazas a esa antena. Aquí con LoRa, ¿no? Los sensores no se enlazan a antenas. No los se sensores asocian. emiten. No se asocian. No se asocian con nadie. Los sensores emiten y emiten según su configuración, van a emitir un paquete cifrado y van a ser recibidos por todas las antenas que estén escuchando en esa frecuencia. O sea que eso va a FFF, no tiene dirección de destino. ¿sí? No es IP. O sea, no es IP. LoRa no es IP. Entonces no hay direcciones IP para los sensores. ¿Y direcciones MAC? Direcciones MAC tampoco. Tienes unos códigos que identifican al sensor, pero no van por una dirección MAC. Pero ese código es único a nivel global, como las MACs. Ese código es único a nivel global. O sea, que identifica la parte del vendor y la parte del dispositivo como tal. Exacto. Lo que pasa es que también puedes a ese código, ese OUI que se llama muchas veces, puedes añadirle paquetes, o sea, puedes añadirle una pequeña información para separar si tienes varios dispositivos del mismo tipo, pues digamos, para definir qué dispositivos son tuyos y qué dispositivos no son tuyos. Porque tu antena, por ejemplo, va a empezar a escuchar un montón de dispositivos. Solo te interesa que coja los tuyos, porque los otros no los va a poder entender. Los otros va a recibir un paquete cifrado que lo va a entregar al network server, que se llama, que es la parte software que se encarga de coger ese paquete que ha sido enviado, cifrado, descifrarlo y enviar esa información al siguiente punto, que normalmente suele ser un servidor por MQTT o por diversos protocolos que sean para recoger ese dato, o a un webhook con alguien que esté escuchando, como sea. Entonces, a ti te interesa solamente escuchar tus paquetes, tus sensores. Y otras antenas que escuchen ese paquete, ese sensor, esa emisión, no van a ser capaces de descifrarlo porque va cifrado con una clave que solamente conoce el servidor. ¿Y calidad de servicios se puede usar para priorizar? Por ejemplo, imagínate de sensores, pero hay uno que es una cuestión médica, ¿no? Pues ya que tiene esas siglas en la banda. Entonces, claro, hay ciertos paquetes que a lo mejor tienes que priorizarlos y a lo mejor, pues, que si ante una situación tienes que darle prioridad y otra que a lo mejor, pues, por la prioridad del mismo,
tienes que saltar esa limitación de tiempo de espera. Ahí, No se contempla. ahí ya es cuando empiezas a pensar si LoRa es la tecnología más adecuada para esas cosas o no. LoRa es una tecnología muy útil si a ti te da igual que se pierda un paquete. Es decir, yo estoy enviando un montón de sensores. Me da igual que en un momento determinado un paquete lo pierda. Me puede dar igual. Si es un paquete de repente ha subido la temperatura, pues igual puedes hacer programación para que se repita más, para que ese paquete se repita más rápido. O que te avise si en algún momento... Que se repita más rápido, pero siempre manteniendo ese 1% de... Siempre manteniendo ese 1% de uso. También hay que tener en cuenta que ese 1%, si tú solamente cuentas con una antena, ¿vale? Pues es posible que dependiendo de dónde esté el sensor, si tiene muy buena cobertura, va a necesitar menos tiempo de transmisión, porque tiene muy buena cobertura, entonces puede transmitir durante muy poco tiempo, pero si está en un sitio muy alejado que no tiene muy buena cobertura, va a tener que ocupar el canal más tiempo, con lo cual el tiempo hasta que pueda volver a ser capaz de emitir va a ser más largo. Ahí es donde tú ya dimensiones y dices, bueno, si como eres capaz, tú puedes ver todos los sensores con qué calidad te están recibiendo la señal. Puedes decir, bueno, si el 70% de mis sensores no reciben buena cobertura, tienen que trabajar en el modo de trabajo que ocupan más canal, pues a lo mejor tengo que aumentar poner otra antena. O más. O sea, tener varias antenas también, en el caso de LoRa, que es el canal que más conozco, tener 3 antenas ya te puede proporcionar cosas como tener localización. Con 3 antenas ya puedes localizar, puedes triangular y ya puedes tener una ubicación no tan precisa como un GPS, pero que, bueno, no consume tanto, es pasiva, porque un GPS consume bastante. Una geolocalización por LoRa no consume nada porque no lo hace el dispositivo. ¿Y de qué margen de error se podría hablar en cuanto a esa geolocalización? A lo mejor puedes hablar de unos 20, 50 metros. Está bien para saber en qué zona estás. No, y si estamos hablando... 30 kilómetros, pues, claro. Oh, eso es fenomenal. Claro. ¿Y cuánto vale una antena de esas, más o menos, en promedio? Una antena LoRa, por ejemplo, que trabajamos nosotros con MikroTik, tienes desde 100, 200 euros. No es tan loco así. Pero tanto el radio como la antena. Bueno, la antena en sí, no sé si cuesta 50 euros de 6 dB de ganancia, de 5,8, y el kit MikroTik que lleva antena LoRa, pues lo que dice, pues es 150, por ejemplo, euros. Y claro, allí puedes comprar con módulo SIM, con módulo doble SIM, con Wi-Fi, con 3 puertos tal, entonces puedes ir ampliando. Y yo creo que lo más caro, pues te podría salir 300 euros. Claro, esto lo bueno que te permite, por ejemplo, es que tú vas a un sitio en el que no existe conexión de internet de fibra o similar, y con un aparato como un MikroTik y una batería solar, tú tienes una conexión LoRa con sensores conectado a internet en cualquier parte con un consumo muy bajo. No te hace falta ni tirar cable, ni necesariamente que esté en un sitio con una instalación física, una casa o una caseta. Muchos de estos sensores se montan, por ejemplo, en Galicia se está montando en bosques para rastrear a los forestales cuando van a pues a ver incendios o están dando vueltas por allí para ver el estado. Y claro, tú ahí a lo mejor no tienes cobertura celular para nada. Entonces tienes que utilizar algún tipo de señal que te permita llegar a la distancia. Se podría también entonces, digamos, montar un sensor más avanzado que también reporte los signos vitales de esa persona, si el corazón está palpitando, si la temperatura de la persona como tal, claro. De manera que también esté reportando y que una persona, qué sé yo, en el carro de bomberos a 5 kilómetros de donde está el evento pueda reportar y decir, José está bien, o José dejó de respirar, o José nos está moviendo. Desde luego, tú puedes tener los sensores, te los puedes comprar ya hechos o incluso los puedes hacer tú mismo. Hay sensores, si el sensor que buscas no existe, pues te puedes fabricar con los procesadores y con los sensores que tú quieras. Y ahí ya tienes la parte de inteligencia que está fuera del sensor. Por ejemplo, tú puedes decir, pues si yo no recibo cambios de posición en 1 hora y estoy recibiendo a esta persona fija, pues igual le ha pasado algo, igual se ha roto una pierna. Si a ese sensor, a ese tracker, le pones un botón,
pues tienes un dispositivo que pulsando un botón puede enviar una emergencia. señal a 20 o 30 kilómetros con casi cero consumo energético. O sea, puedes darle un sensor con una batería USB y le dura prácticamente 1 o 2 días sin ningún problema. O sea que esto también, o sea, estamos pensando incendios y caso extremo, pero por ejemplo, yo diría, diría antes, esos idiotas que se van por allá o escalar montañas o eso solo sin decirle a nadie, hasta que este año me fui con el hijo mío un día que estaba como medio nevando, creo que les conté en la sesión, y estaba, en la tarde estaba como medio oscuro y eso, y dije, vamos a la montaña a montar bicicleta. Y cuando íbamos a mitad de camino, empezó como a lloviznar, y yo, mejor, más fresquito, pero ya más arriba empezó a nevar. Y yo, no, pues vamos arriba y nos devolvemos. Pues resulta que se cayó una nevada que estamos cubiertos en ella en un momentico y no llevamos guantes ni nada y nos empezó a dar hipotermia. Y aunque tratamos de bajar rápido, pues estábamos tan congelados que no podíamos ni frenar las bicicletas. Entonces nos estábamos congelando y me asusté porque llegó el momento en que ya no respondía y cuando ya llegamos casi que caminando, nos tocó bajarnos de las bicicletas y cubiertos en nieve, tratando de quitárnosla, no podía yo ni abrir el carro, ni podía nada, y estábamos como entrando en hipotermia. Yo estaba a punto de llamar a 911 y yo dije, puta, yo había sido prejuicioso en decir, no, eso es como se van por allá, pero es que a veces uno calcula mal, uno a propósito, nadie va a decir, me voy a ir allá que puta me caiga una piedra y me dañe o me lastime, no. Uno se confía de sus habilidades o bueno, piensa uno que las tiene y a veces calcula mal. Entonces eso podría ser una cosa buena porque sí, por ejemplo, en Utah pasó de ese muchacho que se fue a escalar por allá y se cayó y una piedra esa lo atrapó y duró ahí tanto tiempo que ya sin poder del teléfono ni nada, ¿qué le tocó hacer? Mocharse la mano. Literalmente se mochó la mano y para poderse escapar de ahí porque o iba a morir, ya estaba sin batería creo yo el celular, entonces un sensor de esos podría ser algo esencial que al menos reporte algo, ¿no? Claro, porque ahí por ejemplo trabajando con LoRa, que es la parte que yo conozco, lo bueno que tiene es que no tienes que esperar ni que un operador te ponga la cobertura, porque a lo mejor al operador no te la va a poner, no le interesa. Al operador para qué quiere poner una antena que dé cobertura a un bosque, no va a tener un retorno económico de gente que va a ir, pero una administración pública puede coger en los refugios en los que tenga, poner esos sensores y puede haber comunicación de un sensor a otro y incluso de una antena a otra y que al final pueda llegar a los equipos de rescate sin necesidad de utilizar tecnología celular, necesitar de un operador que te dé el acceso. Lo puedes hacer de una forma privada. Claro, que tienen un parque y que digamos que qué sé yo, que al entrar la persona se ponga un brazalete o algo y ya con eso es suficiente para saber dónde está más o menos y eso de movimiento y más. Bueno, no les quiero dar más tiempo. José, creo que tenía una pregunta. Hablando de esto, porque una cosa son las antenas, pero después necesitas el software, ¿no? Que da inteligencia que te sepa interpretar esos paquetes que te llegan, ¿no? Y eso ¿es compatible todo con la tecnología o ahí tienes que tener en cuenta la marca del dispositivo final para que tú lo puedas interpretar también el lenguaje, ¿no? Con el que se transmiten los datos y se interpretan en otro lado para saber eso, ¿no? Plasmarlos, ¿no? Y eso, ¿cómo funciona esto, José? Pues esto tienes varias opciones. Puedes, el proceso puede realizarse en el propio dispositivo que recibe la señal, en la propia antena. Ya no, por ejemplo, en el caso ya no estamos hablando de un gateway normal, sino que a lo mejor estamos hablando de un dispositivo que integre gateway y alguna unidad de proceso pequeño, una SBC tipo Raspberry Pi o similares. Y ahí pues ahí corre llevas en el sistema operativo, integras la parte que se encarga de descifrar el dato que le llega cifrado por LoRa y luego aparte de ahí ya integras un motor de reglas como pues puede ser Node Red o otros muy similares que se encarguen de decir, vale, yo recibo este dato y actúo. Recibo este dato, lo descifro y resulta que me pone que la temperatura es superior a 30 grados. Y yo tengo una regla que indica que cuando la temperatura es superior a 30 grados voy a ejecutar un trigger, voy a hacer algo. Voy a activar una salida digital, por ejemplo, que pueda ser activar o desactivar una bomba o activar o desactivar una luz o
enviar la notificación a enviar una alguien. notificación, enviar un Telegram. Y le da igual si la antena de la que recibe los datos es una Microtik o es una antena de otro fabricante, no. Eso es irrelevante. Da igual, la antena es un estándar, entonces a ti te da igual que el sensor sea de una marca, que la antena sea de otra marca, porque al final lo que vas a recibir es un paquete de datos y tú no sabes realmente el sensor que te lo ha enviado de qué tipo es. Ya lo has programado previamente para que porque cada sensor envía la información de cierta forma, pero los fabricantes te incluyen decodificadores para ese sensor, de forma que el paquete que te envían con una determinada codificación numérica para ahorrar bytes, tú lo descodificas y de ahí sacas temperatura, identificador y similar. Y luego ya aplicas las reglas con cualquier motor de reglas que utilices. Ya te digo, principalmente lo que yo más he utilizado es Node-RED, que te permite hacer infinidad de entradas y salidas y actuaciones. Okay. Yo tengo una pregunta, qué pena, estaba escuchando, no soy muy experto, trato de entenderlo. De acuerdo a lo que me comentan, tengo dos inquietudes. Una, como no necesita, él envía el paquete y no necesita una devolución de que sí, simplemente doy fe de que eso llegó y el otro lo recibió. ¿Cómo se protege, o no sé si esto aplique, cómo se protege de que yo intercepte ese paquete en el aire y lo coja? Digamos que un ejemplo, el señor de la finca de al lado tiene todas sus vacas con eso y todo el tema, pues yo le estoy interceptando el paquete de cómo se mueven sus vacas. Un ejemplo, ¿no? No sé si eso aplique, porque como yo disminuyo los paquetes, disminuyo esto, es muy sencillo, no sé, se me ocurrió apenas, oye, si es vulnerable a eso o eso tiene unas técnicas que no, ¿cómo se maneja eso? Y lo otro es que me generó la duda es, digamos, en el mismo ejemplo de Ferney, lo asocio a Wi-Fi, ¿no? Discúlpeme porque como no entiendo lo asocio a Wi-Fi. Yo tengo la manilla, el señor se perdió, pero él me envía un sensor, oiga, este señor está quieto, pero está integrado Google Earth o algo que me diga, está en esta posición, y como es una antena que abarca gran población, una gran masa, ¿cierto? Una gran distancia, ¿cómo ubico a esa persona en ese punto? Si solo tengo una antena o tengo que triangular y eso se triangula en muchas zonas y ya sé en dónde está. Primero seguridad, entonces. Vale. Aquí, para hablar un poco de seguridad, tenemos que definir las diferencias un poco entre lo que veréis entre LoRa y LoRaWAN. LoRa es la radiofrecuencia, no hay seguridad ni nada, son paquetes que se envían y es la tecnología un poco de radiofrecuencia que define que vas a utilizar muy poco ancho de banda y que vas a transmitir muy lejos. LoRaWAN ya es una parte que integra la capa 2, la capa MAC, y ahí ya sí que ya aplicas políticas de seguridad. Entonces tú cuando tienes una instalación LoRaWAN, lo que haces cuando das de alta un sensor, en tu red, se realiza una conexión entre el sensor y tu red, no entre tu sensor y la antena, sino entre el sensor y tu red. La antena hay que pensar como que es un dispositivo que lo único que hace es una pasarela, un gateway. Coge el paquete LoRa y lo transforma en IP para poder direccionarlo a donde sea. Tú tienes un componente de esta stack, de esta pila, que se encarga de decir, vale, yo tengo todos estos dispositivos dados de alta, voy a utilizar un cifrado de clave pública, clave privada entre ellos, y voy a transmitir todas las comunicaciones con cada sensor con su propio cifrado. Cada sensor, cuando emite un paquete, lo va a emitir cifrado y solamente va a ser en el sistema donde está dado de alta ese sensor, va a ser capaz de coger ese paquete y de descifrarlo. De forma que tú, aunque lo escuches, tú no vas a ser capaz de descifrarlo. Tú, de hecho, si levantas un sistema LoRa, vas a recibir un montón de paquetes, pero tu sistema no va a saber qué hacer con ellos. No puede decodificarlos. Es un montón de ruido que no sabe, ni siquiera le importa. Los va a escuchar y los va a tirar porque no están dados de alta. Y si tú te pones algo para intentar esnifar la conexión, no vas a poder sacarlo porque va cifrada entre network server, entre el servidor y el dispositivo. Y lo que hablabas también de la localización tienes que ir o bien por GPS,
Es decir, el sensor que tengas debe llevar integrado un GPS para ser capaz de localizar, y entonces pues es el propio GPS el que, como parte del paquete que envía sus datos de posicionamiento. O si el sensor no tiene un GPS, no tiene un componente de GPS, ya sí que necesitas como mínimo 3 antenas para que sean capaces de triangular ese sensor. Y entonces ya tú sí que lo verías, tú ya sí que puedes decir, vale, me defino en mi infraestructura dónde está situada cada antena, y entonces con la triangulación ya soy capaz de más o menos saber un punto aproximado, pero independiente del sensor. El sensor no sabe dónde está ni envía información de dónde está. Es el sistema que está detrás que es capaz de coger las 3 antenas, analizar que ese mismo paquete ha sido recibido por 3 antenas diferentes, cada una con unos valores diferentes de intensidad, y en base a eso triangular. Listo. Manuel, usted como empresario, como ingeniero, yo sé que usted ha estado maquinando y diciendo, con esto se puede hacer X, Y, Z, y ya escuché alguna conversación entre ustedes acerca del transporte. No sé qué tanto puedas decir de eso, pero Elías Carbajo, creo que está por ahí. Tú has trabajado con transportes públicos, transportes masivos. ¿Hay algo de esto de IoT integrado en los buses, trenes y estos sistemas en los que has trabajado? No, no he trabajado nada, no tengo ninguna experiencia en IoT. Estoy de momento en proyectos Wi-Fi y de IoT surgirán, ya que se está moviendo mucho ahora, pero de momento lo he llevado a otra área. Ya. Listo, bueno. Así que aquí aprendiendo un poco de todos. Lo de aviones, ¿no? Como Lucas, ¿no? Lucas, ahí me acuerdo que enseñaba fotos de integrar wifi en aviones o en cabinas de pilotos. Creo que sí, no fue Lucas que estaba hablando de un proyecto que tenía por ahí donde poner los APs para que las tabletas de los pilotos se actualizaran mientras estaban en tierra, o era otro. ¿O hace tiempo? Entonces, hola, buenos días. Hola. Pero, adelante. Hágale, parcero, ya nomás ha saludado. Comentar nada más para la parte de IoT, o sea, mencionaste sistemas de transporte y trenes, que es parte de sistemas de transporte, pero buses y trenes. Haciendo una analogía, los buses, digamos que dependen de tecnologías más sólidas, si lo podemos ver. No es lo mismo el costo del bus que contra una vaca. O sea, o tener que desplegar 5,000 sensores en un sistema de metering eléctrico en un desarrollo inmobiliario. ¿Se congeló o qué? Bueno, Luna le congeló el wifi, mano. Echémosle la culpa al wifi. Le llegó un mensaje o una llamada y le paró el Zoom. Lo botó. Bueno, igual ya vamos ahí casi que llegando. Ya volvió. Oh, me fui. Está tu vieja ahí en el WhatsApp, ¿no? ¿De dónde andas, cabrón? Que ya es hora de que estés acá. Estoy en la red pública de la Ciudad de México. Entonces, sí, perdonen ustedes. No, tranquilo. Igual, yo sé que ya vamos casi llegando a la sesión número 88 de los raros en Wi-Fi. Oiga, puta. Imagina de todo este poco de gente de diferentes partes del mundo. No, sí está bien. Podríamos nosotros estar en la playa ahora, o tapeando con nuestros hijos o nuestra esposa, y estamos acá hablando de loras, hablando de vacas. Qué grupo tan único, ¿no? Tenemos nosotros. Pero un grupo maravilloso, porque mira que esto está pasando gracias a la pandemia. Si no hubiese habido pandemia, no estaríamos nosotros reunidos hoy acá. No habría reunión ni habría antesos en Wi-Fi. De antemano, pues obviamente agradecerle a todos. Carlos, tengo de nuevo, por siempre te agradeceré a lo hospitalario que fuiste conmigo allá en La Coruña. ¿Qué hizo Luis? Luis ya se fue. Bueno, Luis andaba por ahí también. Y aquí pues me siento como en casa, porque con estos señores no me han dejado pagar nada, me han llevado, me han traído, me han alimentado. Entonces, gracias a todos. Yo sé que han hecho un esfuerzo ustedes de estar acá. Podrían estar haciendo muchas otras cosas. Esta es su casa con sus familias y demás, y han decidido estar acá. Me enorgullece eso. De verdad que
cada semana me siento menos y menos y menos y el síndrome de impostor como que se hace más evidente, pero seguiremos hasta que el cuerpo aguante. También al otro Manuel, gracias por venir, parcero. Yo sé que usted y su esposa está por allá, ya yo creo que ya le llenó la tarjeta de crédito porque le dijo, no, mi amor, ve a comprar, vete de compras que yo tengo algo de wifi que hablar ahora y te vas a arrepentir después, pero gracias a todos. ¿No tienen otras preguntas o comentarios? Sí, señor. Sí, me gustaría, aprovechando que tenemos expertos en LoRa hoy aquí en la reunión, me gustaría hacer una consulta, creo que va a ser rápida. Claro, no hay problema. Hoy me llegó una petición de nuestro equipo de tecnología de un almacén aquí en España, en la que nos proponen instalar un sistema basado en LoRa para el control de la iluminación de manera inalámbrica. Me gustaría saber la opinión de nuestros compañeros expertos en el tema, si realmente han visto algún sistema de control de iluminación en algún almacén, que es una zona indoor, obviamente, con muchos obstáculos, si tiene sentido o no y qué problemas nos podemos encontrar. Ellos te mencionaron explícitamente LoRa. ¿Por qué llegaron ellos a esa conclusión? Sí. No tengo datos todavía. He pedido información del proyecto porque simplemente nos llegó el aviso por nuestros compañeros de tecnología de que alguien en el almacén, supongo que de infraestructuras y de iluminación, etcétera, pues habrá recibido ese tipo de propuesta y la quieren implantar. Entonces, nuestro equipo de tecnología allí dijo, un momentito, vamos a esperar a ver qué dice tecnología, porque no sabemos hasta qué punto esto puede interferir en otros sistemas inalámbricos que tengamos. Ellos pensaban en Wi-Fi, claro, ya les dije que por Wi-Fi en principio no debería haber problema, pero bueno, como nos hemos encontrado cosas raras como que los LEDs tienen interferencias en Wi-Fi, pues no sé, preguntamos a los expertos que han trabajado ya en este tema, a ver si ellos tienen algún tipo de información sobre todos estos temas. Obviamente yo en el momento en que tenga más información, pues intentaré transmitirosla, obviamente, pero ahora mismo no tengo más información que eso. Simplemente, además he visto un documento en el que hablan de LoRa expresamente. No LoRa One, sino LoRa, que ya me asusta si no lleva ningún tipo de seguridad, obviamente. A ver, lo más normal es que cuando se refieren a LoRa, en el 99,9% de los casos se refieren a LoRa One, ¿vale? Porque... Vale, ya me dejas un poco más tranquilo. Sí. Porque utilizar LoRa, radiofrecuencia LoRa, sin la capa de LoRa One implica que tú te tienes que programar todo el tema de la seguridad y la administración de dispositivos. Y eso es bastante complicado. Por ejemplo, por poner un ejemplo, Amazon está utilizando LoRa, no LoRa One, pero está utilizando LoRa en sus dispositivos Echo y similar para cuando te quedas sin internet, lo que hace es se comunica por LoRa con otros dispositivos Amazon de otra gente, o sea, de vecinos sí tienen similar, luz. de los que sí que tienen, y utilizan esa información para transmitir estados y conectar con salida a internet a través de redes de otros usuarios, que de hecho en Estados Unidos tienen un poco de polémica por eso, porque claro, estás dando acceso a tu red a otros dispositivos que no sabes quién es, solamente porque Amazon dice que lo utilices. Pero bueno, saliéndonos del tema, por no desvariar mucho, lo que comentas no es una cosa descabellada. Lo primero es que ante interferencias, la radiofrecuencia LoRa, ya no LoRa One, en este caso sí que hablamos de LoRa, es muy resistente, porque por si su tipo de transmisión está en marcha muy poco tiempo, no estamos hablando en Wi-Fi, sí que se nota cuando tienes una interferencia, porque de repente a donde estás conectado dejas de estar conectado, pero aquí tú vas a estar la gran parte del tiempo, el 99,9% del tiempo vas a estar apagado, no vas a estar transmitiendo, entonces la interferencia te va a afectar bastante poco. Luego trabajas en bandas que no son las bandas que utilizan ni 5G, ni Bluetooth, ni microondas, son bandas que tienen
muy buena resistencia también ante la interferencia. Con lo cual, por problemas de interferencia con otros dispositivos, nosotros no hemos tenido problemas de interferencia con otros dispositivos. Puedes tener problemas de atenuación porque de repente pues, vayas a plantar un contador de agua en un subterráneo y claro, ahí ya tienes problemas de atenuación, pero no problemas de interferencia. En este caso que comentas, es bastante factible. Tú puedes colocar sensores de luz que sean capaces de medir los luxes en cada instalación, en cada sitio, en el punto en el que están. ¿Y qué más se puede medir en eso? O saber qué tan brillante la luz Claro, natural versus un sensor de lux, un luxómetro. Depende del sensor. Claro, ese luxómetro es capaz de ver los luxes, la iluminación, la señal lumínica que tiene ese punto. Entonces, como he comentado antes, tú tienes la inteligencia en otro punto, recibes un valor X de lux y sobre ese valor X, pues tú ya eliges si subes, bajas, enciendes, apagas, subes, enciendes y además envías una notificación, apagas y además envías una notificación, X cosas. Es bastante factible lo que te pide Carlos. De hecho, yo comentaba en la sesión anterior que nuestros compañeros que montan estanterías en almacenes, es tipo Mecalux, pero no es otra empresa, incorporan en verticales, en bastidores, sensores LoRa de vibración para detectar golpes que están haciendo máquinas que circulan por almacén contra sus estanterías. Entonces, por comentarte que es viable tener sensores LoRa en un almacén. Perdón la interrupción, en realidad el sensor no importa, lo importante es la interfaz LoRa. ¿Qué quiero decir? Hay incluso interfaces genéricas que el sensor puede recibir un tren de bits seriales y digamos, el cliente LoRa es el que se encarga de traducirlo a señalización LoRa. Abonando a esto, o sea, en realidad el cielo es el límite. Los sensores pueden ser todo. La bondad de LoRa es, digamos, lo resiliente de la transmisión y el ahorro de energía, que creo que es ahí en donde está bueno, y la distancia, ¿verdad? Pero bueno, un cliente en 900 MHz pues puede dejar, ¿no? Y como bien dice, perdón, me perdí los nombres, llegué tarde a esto, pero el que está sentado a tu derecha, Ferney, hola, mucho gusto, Juan Carlos Luna, pues digo, el nivel de aplicativo en Sensing es lo que te imagines, contestando un poco la pregunta, siempre y cuando existe el sensor, ¿no? Ahorita yo he visto muchas empresas chinas están muy focalizadas en nichos de mercado en donde hay más rentabilidad, ¿verdad? Pero los casos de aplicación de verdad que son enormes. O sea, lo que quieras medir en realidad, LoRa no te limita la tecnología, o sea, no te limita lo que quieras medir, es lo que quieras medir. Listo. Bueno, Carlos, igual ahí ya sabes dónde encontrarnos. Sí, por supuesto. Obviamente de eso se trata, son los desafíos que nos siguen llegando constantemente, que ya esto, y a veces no te escriben para preguntarte, te escriben para decirte, vamos a hacer X. Entonces, sí, ya tenemos nosotros que investigar a ver si va a ser bueno o va a ser malo para la red. Luis, ¿qué hizo Luis? Luis por allá fue Luis también. Ya por acá el otro WLAN Pi Pro que traje, ya por acá se queda porque aquí se lo van a quedar. Alguien de la lista de espera no va a estar a gusto, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer, sí o no? Sí, de nuevo, lo malo de la rosca es no estar en ella. Por aquí los dejamos entonces. Yo creo que con esto llegamos al final. De nuevo, muchas gracias a todos. Una oportunidad muy linda de ya vernos en persona y de pasar tiempo juntos de esta manera. Y sí, no es lo mismo cuando está uno todo virtual todo el tiempo, cuando ya tiene el contacto directo. Y como les decía, yo tengo una foto para compartir después, pero estos tesos se ven más pequeños en Zoom. También, bueno, claro que es que al lado mío cualquiera se ve grande, pero de todos modos, gracias a todos. Nos vemos, yo creo que la próxima semana ya estaré desde Utah, Dios mediante. Por ahí nos vemos. Gracias a todos por venir y participar. Gracias por abrir las puertas de tus oficinas acá a Manuel, y pues nos veremos en la próxima. Bendiciones para todos, se les quiere gratis y ahí estaremos en contacto. Un gusto. Gracias, Fernando, por Hasta la luego. oportunidad.
Una alegría conocerlo. Adiós. Chao. Cuídense mucho por allá. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Oh, para terminarla. Sí, ahora no hay que terminar. Listo, pues muchas gracias. Y espere, Luis. Has montado la reunión en plan entrevista que has empezado, digo, bueno, podría ser verdad. No, pues así se... Sí, en plan Y así empiezan allá, porque La radio que tienes aquí al lado. así empiezan siempre, ya uno pues... Pero también es por eso, fantástico el micro. sí, claro, y como hablábamos con David García, y no es secreto, las sesiones abiertas a veces son las mejores. Nadie programa nada, a veces llegamos y ¿qué? No, el clima, que sí, que el calor, y se fue. Alguien hace una pregunta y da para un tema, unas discusiones que son fenomenales. Entonces, al final decías que no sabías de wifi y has aportado 99.9% de la sesión fue tuya. Ha visto, yo te dije, sí, ya no quiero hablar, quiero hablar. ¿Sabes qué se llama eso? Se llama síndrome de qué? De impostor. Síndrome. Dice, no, yo no. Mi síndrome de impostor tiene síndrome de impostor. Sí, porque verdad que usted, amigo mío de Irán, le hicieron cirugía en el cerebro. ¡Don Nino! Muy bien, muchas gracias. Bueno, voy a terminar ya la sesión. Con esto ya llegamos al final. Ya nos vemos. Luna, parcero, un abrazo. Espera un momentico, Nino, ya lo atiendo. Ulises, no, espere, no me cuelgue.